Cuando llegamos a la Cámara de Representantes en 2022, Colombia superó el récord de personas muertas en incidentes viales. Al año siguiente, en 2023, nuevamente superamos el récord de personas muertas en incidentes viales. Estamos hablando, en esos 2 años, de más de 8.000 colombianos fallecidos. La mayor parte de esos colombianos, óigase bien, son hombres jóvenes de estratos bajos. Esas son las personas, las vidas que estamos perdiendo en Colombia. Pero ojo, porque los incidentes viales son también hoy en día una de las principales causas de muertes de mujeres en todo el país. En estos 3 años que llevamos acá, compañeros, han muerto más de 24.000 colombianos. Esto es más o menos la mitad de las personas que han muerto en la guerra de Gaza, que tanto llama la atención del señor presidente y de muchas personas, y que es muy grave, pero que no debería llamar más la atención que lo que nos está pasando aquí en Colombia. La buena noticia es que en el último año esta cifra ha empezado por primera vez a reducirse. Y hay que preguntarse por qué, y yo quiero dar algunas razones. En primer lugar, porque la señora exministra, la doctora María Constanza, ministra de Transporte, por fin priorizó este tema, al igual que la señora directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la doctora María Antonia Tavares. Fueron 2 mujeres que le pusieron la atención y la voluntad a este tema, al igual que diferentes alcaldes, entre los cuales quiero mencionar a las alcaldías de Bogotá y de Medellín, y gracias a esto estamos teniendo reducciones notorias en la cantidad de personas que mueren. Gracias a esto, compañeros, hemos salvado, por así decirlo, varios cientos de vidas en el último año. ¿Qué mensaje nos queda de esta reducción de cifras? Primero, que cuando hay voluntad podemos salvar personas. Segundo, que la voluntad se expresa sí o sí con presupuesto, no simplemente con tweets o con palabras. Los funcionarios, en este caso las funcionarias, que han decidido meterle recursos a este tema, han logrado salvar vidas. Y esto hay que reconocérselo al gobierno que se hace llamar el gobierno de Colombia, la potencia mundial de la vida. Lo que me parece preocupante es que esta voluntad no ha tenido el mismo eco en todos los funcionarios y, debo decirlo, no está teniendo el mismo eco en la actual administración del Ministerio de Transporte y tampoco en esta Cámara de Representantes. ¿Y por qué lo digo? Porque con la academia, con expertos, con el anterior Ministerio de Transporte, o más bien con la anterior ministra de Transporte, construimos un proyecto de ley que busca modificar la forma en que se expiden las licencias de conducción en Colombia. Un proyecto de ley basado en experiencias que han sido exitosas en otros países del mundo. Un proyecto de ley que pasó muy bien por la Comisión Sexta, pero que no ha podido o no ha querido ser debatido en esta Cámara de Representantes, en parte porque el Gobierno Nacional le quitó el apoyo. De modo que mi primera conclusión acá es que necesitamos, por parte del Ministerio de Transporte y por parte de la mesa directiva, apoyo a este proyecto de ley para que sea agendado y discutido aquí. Porque, insisto, compañeras y compañeros, estamos hablando de miles de vidas que se pierden en Colombia. Hoy, solamente el día de hoy, vamos a perder 30 vidas. Y así cada día que pasa. Este proyecto de ley, insisto, nos permitirá empezar a salvar vidas y dar resultados, como ya se han dado en otros países del mundo. El segundo tema del que quiero hablarles, compañeros, se refiere, por supuesto, a obras de infraestructura de transporte. Lo digo como coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento a las Obras de Infraestructura de mi departamento, Antioquia. Lo digo como ingeniero civil,
Y lo digo como una persona convencida de que el cemento sí es progreso. Porque una obra de infraestructura bien diseñada, bien ejecutada, sin retrasos y sin corrupción, significa para las poblaciones desarrollo, oportunidades, empleo y competitividad. Pero ¿qué nos hemos encontrado al frente de esta comisión accidental? Las principales obras de infraestructura del departamento de Antioquia, que no son caprichos antioqueños y que no benefician únicamente a mi departamento, están siendo, por decir así, obstaculizadas por este gobierno. Me refiero, por ejemplo, a las vías 4G, que no son de Antioquia, sino que pasan por Antioquia y donde hemos tenido prácticamente que rogar para que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que ya tenía. Me refiero, por ejemplo, al metro de la 80 en la ciudad de Medellín, que beneficiará a millones de personas, principalmente de estratos populares, y que también hemos tenido prácticamente que rogarle al gobierno nacional para que cumpla con los compromisos que ya tiene firmados. Me refiero también, por ejemplo, a Puerto Antioquia, un sistema portuario en el Golfo de Urabá que va a servir a todo el país, principalmente a las regiones costeras del Pacífico y el Caribe, pero también a la zona cafetera y la zona andina, porque nos va a permitir sacar nuestros productos de una forma más fácil y más económica. ¿Y qué pasa? Que los amigos del gobierno nacional, como el infame señor Julián Bedoya, están allá torpedeando el proyecto y no sé en qué momento al señor presidente Petro le dio por hacerle también la jugada a este señor. Insisto, la infraestructura es desarrollo, la infraestructura es progreso. Sin esa infraestructura no vamos a poder cumplir todo eso de lo que habla el señor presidente, como la reindustrialización del país, la oportunidad para el agro, el turismo como nueva fuente de recursos. No va a ser posible si no hay infraestructura. Termino señalando un último proyecto de infraestructura donde también hemos tenido dificultades y es el futuro del aeropuerto José María Córdoba, donde también hemos tenido que pelear bastante con Aerocivil y con la ANI para que desembolsen los recursos necesarios para la ampliación, no, para el mejoramiento del aeropuerto y para la redacción del plan maestro que nos va a permitir a los antioqueños saber cuál es el futuro de un aeropuerto que ya se quedó pequeño. Compañeros, Antioquia no está pidiendo, Antioquia está exigiendo que se cumplan con los compromisos que había firmado el gobierno nacional. No estamos hablando de obras nuevas, obras que trajimos aquí de la nada, estamos hablando de obras que ya están empezadas y que lo único que requieren es un gobierno responsable y cumplidor de sus compromisos para poder terminarse. El presidente Petro perdió la oportunidad de ser quien inaugurara las vías 4G que le sirven a todo el país por ponerse a pelear contra un proyecto que está en el 95% de avance. Por fortuna, los antioqueños no nos varamos y hemos encontrado la forma de darle continuidad a estos proyectos. Me queda un mensaje final para el gobierno nacional de que cumpla, de que entienda la importancia nacional de estos proyectos y un mensaje también para el señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así como para el presidente Gustavo Petro. Señores, ustedes no tienen por qué estar haciendo campaña, ninguno de los tres tiene por qué estar en campaña. Siéntense, pónganse a trabajar y busquen los acuerdos necesarios para destrabar obras de infraestructura que benefician a la ciudad, al departamento y a toda la nación y sobre todo a los colombianos que los eligieron para que trabajaran, para que desarrollaran el país y no para que hicieran campaña. Muchísimas gracias, señor presidente.